Tonga es un país en desarrollo cuya economía es parecida a la de sus países vecinos. Esta isla depende fuertemente de turismo y de la explotación de productos agrícolas. Su vestimenta varía dependiendo de la celebración o festividad. Suelen usar faldas largas de flores o estampados. Para sus festividades está la danza conocida como la calaca, su baile nacional declarado por la UNESCO en el 2003 como obra maestra de patrimonio oral e intangible de la humanidad. Los idiomas oficiales son el inglés y el tongano. Este último utiliza solamente 16 letras del alfabeto latino, 5 vocales y 11 consonantes. El cristianismo es la religión predominante en Tonga, practicado por el 89% de la población. La enseñanza pública de Tonga posee un nivel alto en comparación con otros países de Oceanía, según el censo de 2006. En la sociedad de Tonga existen tres grupos sociales: los representantes de la familia real, distinguidos líderes y ciudadanos predominantes, y por último, la gente común. El puesto ocupado por el rey es de Tupou Sexto, desde el 18 de marzo de 2012. En Tonga las personas son muy carismáticas, por ello son incapaces de ocultar su sonrisa, pero claro, al momento de ser formales se disponen a actuar de manera seria para así poder conseguir lo que se disponen. Al momento de negociar para conseguir un benefactor que se hace con ellos o bien que se disponga el trabajo que desde un inicio tenían programado realizar. Para poder negociar con ellos, uno necesita ser considerado y amable. Kweotua Motonga Kohoku Tofia. Dios y Tonga son mi herencia. Sudáfrica. Estética. Sudáfrica es un país de impresionantes paisajes, verdes extensiones de terreno que se alternan con cadenas montañosas, vivos colores y hermosas playas. Sudáfrica es un país que cuenta con un clima templado al sur y subtropical en el norte del país, lo que le da una biodiversidad importante. Actitudes y creencias. En Sudáfrica la clase media está predominantemente formada por personas de raza blanca, pero en forma progresiva ha ido aumentando la proporción de personas de raza negra, de color e indios, quienes poseen estilos de vida similares en muchos aspectos a las personas que habitan Europa y América. Religión. La principal religión de Sudáfrica es el cristianismo, mayoritariamente reformado. También se practican cultos tradicionales africanos. Educación. Sudáfrica tiene un sistema de 3 niveles de la educación a partir de la escuela primaria, seguida de la escuela secundaria y la educación superior. Cultura materialista. La cultura de Sudáfrica es única, ha hecho de este país una de las culturas más ricas que podemos encontrar. Idioma. Sudáfrica tiene 11 idiomas oficiales. Hay que tener en cuenta que el idioma inglés es el segundo idioma para la mayoría de los sudafricanos. Se lo habla con una gran variedad de acentos, razón por la cual les resulta difícil entender y ser entendido. El idioma español es prácticamente desconocido. Organización social. Se divide en 2 tipos de organizaciones sociales que son clanes y linajes. Formas de negociar. Los sudafricanos son muy informales en sus negocios. Durante una reunión de carácter formal, siempre destinan unos breves minutos para repasar lo tratado en la reunión previa. Siempre está presente el presidente, quien es el encargado de abrir y o cerrar un tema de conversación. No apresure las ofertas negociadas y recuerde que siempre la información manejada, ya sea de personal, de finanzas o ofertas, debe ser tratada como confidencial. Angola. Angola es un país sudafricano con terrenos variados que abarcan playas tropicales en el Atlántico, un sistema laberíntico de ríos y el desierto subsahariano que se extiende por la frontera. Idioma. El idioma oficial de Angola es el portugués. Aproximadamente el 40% de la población aprenden solo este idioma. Religión y creencias. En Angola, la mayoría de los ciudadanos practican religiones de su propia creencia, que se llaman religiones tradicionales. Estética. En Angola la sociedad usa patrones de moda occidentales, pero algunas mujeres más ancianas o en celebraciones se usan la besangana. En lengua kimbundu significa bendita señora. Por eso esta vestimenta se asocia a mujeres en porte altivo, a una figura de orgullo y de respeto. Educación. La educación en Angola se organiza por niveles: preescolar, educación primaria y secundaria y enseñanza superior. Los estudiantes tienen que traer todo lo necesario a clases, por lo que no es algo raro ver a un joven caminando a la escuela con una silla sobre la cabeza. Cultura materialista. El arte tradicional de Angola son las esculturas y las máscaras. La creación de esculturas es el tipo de arte más antiguo que hay en Angola. Antes se hacían
con madera y marfil. La música y el baile es fundamental en la cultura africana de Angola. Una categoría dentro del baile de Angola se caracteriza por el uso de máscaras y la variedad de movimientos. Organizaciones sociales. Una de ellas es la Unión Nacional de los Trabajadores Angoleños, que es un partido político de Angola que durante más de 35 años fue un movimiento armado en las guerras de la independencia. Otra de ellas es la Organización de la Mujer Angoleña. Trabaja para promover los derechos de la mujer en Angola. Formas de negociar. Actualmente, Angola es considerado como un país de una riqueza natural casi única. Por eso, en Angola es importante ir a visitar el país y hacer relaciones personales con el vendedor, para así poder obtener información y posibles problemas. A veces suele ser tardado y costoso el proceso de compra y venta. En Ecuador hay muchos factores que nos ayudan a entender cierta parte de su cultura, como uno de ellos es la estética. Ellos tienen un traje típico de natabuela con falda azul, camisa blanca floreada y un gran sombrero con chal sobre la cabeza de colores. Es una estampa típica de los trajes. La religión, según las últimas encuestas, un altísimo porcentaje de la población, el 91.5 es creyente en Ecuador. La religión mayoritaria es el cristianismo, el 90.3 de su población la profesa. En los últimos años, el porcentaje de creyentes ha disminuido, ha pasado del 91.86 al 91.5. Las creencias en la mayoría de las personas en Ecuador tienen cabalas, y estas son algunas de ellas, como por ejemplo el interior. Amarillo, póntela al revés antes de que sean las 12 de la noche. Dice la creencia popular, atrae buena suerte. Sobre el vestuario, el tono blanco para recibir el año nuevo ayuda a alejar las enfermedades. La cultura materialista es el valor que posee una sociedad. La cultura material de las personas es la conservación de las arquitecturas y otros tipos de materiales que son conservados como cultura material de las personas en su estado o sociedad. Algunos ejemplos son esculturas, plazas, monumentos, iglesias, cementerios. El idioma es el estado que representa y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuari y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas. La organización social se divide en antecedentes de crisis, tratado de libre comercio, radiografías de la organización social y el movimiento indígena, como la FENOCIN. Tienen como antecedentes la influencia de la Federación de Trabajadores Agropecuarios, FETAP, creada en 1965. Su forma de negociación tiene como condiciones económicas para influir de manera en el país. La primera de ellas es una devaluación acelerada que presiona el cierre de acuerdos, que los precios no pueden sostenerse por mucho tiempo. La devaluación encarece las cartas de crédito y muchos negocios se hacen contando. En Ecuador se distinguen dos culturas diferentes, una de la sierra y la costa Guayaquil. Siria. En Siria, los saludos informales entre personas del mismo sexo pueden incluir un abrazo o 2 besos en cada mejilla entre los hombres. Besar la frente de una persona denota respeto extremo. Se considera de buena educación rechazar la comida o la bebida antes de aceptarla, pero es descortés no aceptar el ofrecimiento completo. El idioma oficial de Siria es el árabe. Este es el que se emplea en las situaciones cotidianas, mientras que el árabe clásico es más propio de ambientes formales. En Siria, el 90.2% de la población del país practica el Islam. El Islam sunita es el grupo religioso más grande de Siria y representa el 74% de la población. Alawi Shia Islam es el segundo grupo religioso más grande de Siria, lo que representa el 11.5% de la población. La educación ha sido devastada en el transcurso del conflicto reciente. Recibió menos de una cuarta parte de su solicitud de financiación el año pasado, según un nuevo análisis del informe GEM. Al momento de negociar, para ellos es normal hacer esperar a la contraparte extranjera antes de recibirla. Como consideran que los desacuerdos abiertos son descorteses, frecuentemente dicen estar de acuerdo únicamente para evitar la confrontación. Una señal de desacuerdo es el hecho de rehusarse a formalizar un acuerdo que parecían haber aceptado. Noruega, oficialmente conocido como el Reino de Noruega, es un estado soberano de la Europa septentrional cuya forma de gobierno es la monarquía democrática parlamentaria. Su territorio está compuesto por 11 provincias y su capital es Oslo. El idioma oficial de Noruega es el noruego. Su religión. La religión de Noruega es principalmente el cristianismo luterano con un 79.4% de la población
y el restante es el catolicismo. Su educación está compuesta por primaria, secundaria, medio término y superior. Su cultura. En el siglo XIX, la cultura noruega ofreció con gran esfuerzo nacionalista para alcanzar su identidad independiente en el área de la literatura, el arte y la música. La literatura. La literatura en Noruega comenzó con los poemas paganos de Edda Mayor y los versos de los escaldos en el siglo IX y el siglo X, con poemas de Bragi y Heisbjerg, dos grandes representantes de este movimiento literario. En el cine. El cine en Noruega ha recibido una atención muy grande en el siglo XX, con algunas de las películas que han ganado premios Oscar. Uno de ellos sería el documento Kon-Tiki en 1950. La arquitectura. Gracias a sus grandes bosques, Noruega tiene una tradición de construir con madera. La mayoría de edificios de interés están hechos de madera, lo que refleja el gran interés que esta material sigue teniendo para los arquitectos y los constructores. En el arte. Durante un largo periodo la escena artística noruega estuvo dominada por obras tradicionales alemanas y holandesas de la misma bajo de influencias. Fue en el siglo XIX que comenzaron una era artística verdaderamente noruego, primero con retratos, luego con paisajes cada vez más impresionantes, con John Christian Ad, originario de la Escuela Superior de las Bellas Artes de Dresden. Organizaciones principales sociales de Noruega. La organización principal de Noruega es la Federación Noruega del Sindicato. La forma de negociar con un noruego. La técnica que debe emplear para platicar o tener unas relaciones de negocios con un noruego es mantener el control visual, no hablar generalizando, ofrecer y contratar ofertas justas, cumplir con los plazos y la puntualidad. Nosotros fuimos el equipo 4. Muchas gracias por ver el video.